Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial, ciclo 2020. Estamos viendo dentro de las temáticas de la asignatura el acondicionamiento acústico. En este encuentro, en particular, veremos dentro del acondicionamiento acústico la resolución de problemas acústicos de un local en particular. Vamos a tomar el caso de una planta de un local, un aula ubicada en un edificio en altura en un piso alto. Y analizaremos, en primer lugar, la identificación de las fuentes de ruido exteriores a ese edificio. Veremos en primer lugar el tránsito vehicular, por ejemplo, y luego, exterior al local, pero dentro del mismo edificio, los ruidos que pueden ofrecer otras oficinas, las circulaciones mecánica y peatonal dentro del edificio y dentro del mismo piso, y los locales adyacentes, como el caso de una sala de reuniones adyacente al mismo, que puede funcionar en simultáneo. Ahora bien, una vez que tenemos identificadas las distintas fuentes de ruido y podemos cuantificar esos ruidos según el tipo de calle que sea, según el tipo de local, según el tipo de movimiento que se produzca en las circulaciones y en el local adyacente, podemos ya tener valores con los cuales podemos trabajar para ver cuál será el acondicionamiento acústico que nosotros brindaremos al local seleccionado. Entonces, comencemos por el tratamiento de la fuente de ruido exterior al edificio, que sería el caso del ruido incidente que viene desde la calle. Tenemos una calle transitada, desde el eje de la calle a 7 metros se toma una fuente sonora de 75 decibeles. La distancia entre la calle y la superficie de contacto con el local analizado es de 16 metros. Una vez que nosotros tenemos esa distancia, sabemos que con los datos necesarios podemos determinar el nivel de intensidad acústica que llega a la fachada del aula. Acá en corte tenemos marcado el local en estudio. Entonces, sabemos que por la ley de la distancia, a 7 metros nosotros hemos medido 75 decibeles, quiere decir que a la duplicación de esa distancia tendremos menos 6 decibeles, serían 69, y a otra duplicación de la distancia serían otros 6 decibeles, es decir, 63 decibeles. Para determinar el nivel de intensidad acústica que llega a la fachada, la intensidad, dijimos, era la potencia, ¿sí?, dividida en la superficie de la esfera, que sería cómo se propaga el sonido, ¿sí?, en forma esférica hacia todas las direcciones, y en este caso, como tratamos de una fuente puntual, pero que no tiene direccionalidad en sí misma, tomamos la superficie completa. Pasado a niveles sonoros, a nivel de intensidad acústica, en decibeles, dijimos que eso era 10 logaritmos de la intensidad acústica que se quiere medir en relación a la intensidad acústica de referencia, que habíamos dicho era el umbral de audición de 10 a la menos 12. Entonces, tomando esos datos, decimos, si el nivel de intensidad acústica que nosotros tenemos registrado es 75 decibeles, lo que nosotros podemos determinar es cuánto es la potencia, ¿sí? Entonces, reemplazamos acá el I sub 1, ¿sí?, con esta ecuación, y ponemos la potencia sobre la superficie de la esfera. En el caso de la superficie de la esfera, decimos es la distancia a la cual se ha tomado la medición, es decir, 7 metros. Entonces, utilizando esta ecuación, despejamos el único valor que no conocemos, que es el de la potencia, y nos queda antilogaritmo de 75 sobre 10 por 4pi radio cuadrado por 1 por 10 a la menos 12. Entonces la potencia de la fuente que nosotros tenemos es esta, y ahora lo que podemos hacer es reemplazar eso en el nivel de intensidad acústica a 16 metros, diciendo 10 logaritmos de la potencia, 4pi radio cuadrado. Ahora cambiamos el radio para saber, cambiando la distancia, antes teníamos los 7 metros desde el eje hasta la medición, ahora tenemos los 16 metros desde la fuente hacia la superficie del edificio que estamos analizando. Y entonces tenemos que ese valor
haciendo todas las operaciones correspondientes, nos da que el nivel de intensidad acústica a 16 metros de distancia de la fuente es de 67,8 decibeles. Tenemos otro recurso para cuando se trata de los ruidos exteriores que dijimos podría ser la reducción por pantallas. Entonces, ¿qué se analiza en este caso? Si tenemos la fuente sonora acá, se traza una línea recta entre la fuente y el local en estudio, y lo que tratamos de averiguar, porque este sería el trayecto más directo que el sonido haría hasta esa superficie, tratamos de averiguar cuánto sería esta denominada altura efectiva, que es lo que debemos poner por sobre la altura por la que pasa la línea directa, y con ese valor obstruir en parte lo que la onda sonora va a impactar en esta superficie y va a tratar de resolver el problema o de disminuir el impacto de la fuente sonora sobre la superficie a estudiar. Entonces, tenemos una relación que analiza este tema que se denomina Z, que implica la distancia entre el vehículo y la parte superior de la pantalla más desde ese punto superior de la pantalla hasta el local en estudio. Y luego las distancias desde el vehículo, en este caso, o la fuente sonora, hasta la pantalla y desde la pantalla hasta el mismo punto que habíamos determinado anteriormente en la superficie del local. Entonces, esta relación A más B menos R más D, vamos a tratar de sacar esa relación y luego, con esa relación, podremos determinar la altura de la pantalla con una tabla que vamos a mostrar a continuación. Hacemos un paréntesis para mostrar algunas definiciones constructivas de lo que son este tipo de pantallas, o pueden ser, en muchos casos, incluso translúcidas o transparentes, dependiendo del tipo de material que se vaya a utilizar. Las condiciones que sí se le solicitan a este tipo de pantallas es que tengan no solo la altura determinada mediante cálculo, sino que el material sea lo suficientemente pesado o duro, digamos, para poder interferir entre la onda sonora de la fuente de sonido y el lugar que estamos tratando de aislar, digamos. A la vez, también es importante que la misma sea continua, como vemos acá en esta fotografía, para que produzca ese efecto, porque si nosotros ponemos una pequeña pantalla, obviamente los laterales van a quedar desprotegidos y no sería efectivo esa solución. Continuamos entonces tratando de determinar cuánto sería esta altura efectiva. Entonces dijimos que aplicamos la relación Z igual a A más B menos R más D. Y eso en este caso ya le hemos puesto las dimensiones que nosotros tenemos para el caso que estamos analizando. Y sería A igual a 10,5 metros, lo ponemos acá. B es 6,10 metros, lo ponemos acá. R igual a 10 metros, lo ponemos aquí. Y D es 6,10 acá. Entonces, la relación, la diferencia solamente es 0,5. Con eso ingresamos en esta tabla y buscamos la relación, es una tabla de zetas, es decir, de relaciones, y buscamos la relación 0,5. Y con eso nos vamos a la reducción del nivel de ruido, que nos dice que en este caso sería 12,5 decibeles. Quiere decir que yo tendría en la zona próxima a la fachada un nivel de intensidad acústica igual a 75 decibeles, que era el valor de la fuente, menos 12,5 me daría 62,5. Ahora bien, yo tendría que garantizar tanto que, bueno, no interferir las visuales en este caso, y estamos como ustedes habrán visto en los ejemplos que he mostrado anteriormente, más bien se refieren a vías rápidas o rutas en las cuales se puede dar una continuidad efectiva a las pantallas, y por lo tanto tenemos que tomar decisiones si vamos a optar por trabajar con la distancia o trabajar con pantallas. Entonces, si bien la reducción obtenida con la pantalla es mayor a la conseguida con la distancia entre la fuente y el local receptor, las pantallas, como dijimos, para que sean efectivas deben ser continuas, de materiales pesados y resistentes a la intemperie. Decidimos no utilizar esa opción y seguir con el recurso de la distancia a la fuente. Una vez analizado el ruido incidente, debemos comparar con los ruidos de fondo admisibles para salas de conferencias. Ese valor es aproximadamente entre 35 y 40 decibeles. Quiere decir que lo que ingrese al interior de este local
deberíamos conseguir una reducción por aislación de más de 27 decibeles. Vamos entonces a analizar los elementos constitutivos de la envolvente del local y para eso decimos, bueno, la fachada la vamos a denominar muro 1, luego el muro 2 será el tabique entre el aula y el palier de acceso a la misma, y el muro 3 sería el divisorio entre el aula y la sala de reuniones. Vamos a ir analizando uno por uno de estos muros. Entonces, hablamos de la fachada muro 1. Dijimos en un encuentro anterior que podíamos determinar la masa superficial de los elementos constructivos y con ello determinar cuánto es la reducción que ese muro provocaría. Entonces, la masa, el espesor por el peso específico, ¿sí? En el caso del vidrio, el espesor es 0,08 por 2.700 kilogramos por metro cúbico, me da 21,6 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, con esa masa superficial, voy a tratar de determinar el índice de reducción acústica y tengo que saber, dijimos en el encuentro anterior, frecuencia por la masa superficial, ¿sí? Nos da un valor de frecuencia por masa superficial con el cual podemos ingresar al gráfico que habíamos visto y podríamos determinar cuánto es la reducción. Ahora bien, para determinar frecuencia por masa superficial también tengo que decidir cuál es la frecuencia con la que voy a trabajar. En este caso hemos tomado la de 500 Hz como frecuencia de referencia. Y entonces multiplicamos el valor de la masa por el valor de la frecuencia y lo que tengo es frecuencia por masa superficial, es decir, unas unidades un tanto particulares que sería Hz por kilogramo por metro cuadrado. Pero es 10.800 y con ese valor puedo ir al gráfico, ingresar en 10.800, donde corte con la línea graficada, voy al eje de las IES y veo que la reducción en decibeles sería de 24 decibeles. Entonces, el nivel de intensidad acústica que llega al interior del local desde esa fachada sería el nivel exterior que habíamos conseguido con la distancia, que era 67,8 menos 24 decibeles, me da 43,8. Vamos al muro 2, analizamos el muro 2. Es el divisorio entre el aula y el palier. Este es un muro compuesto por ladrillo cerámico macizo, ¿sí? Y una puerta doble de madera. Por lo tanto, vamos a comenzar por la determinación de la masa superficial del ladrillo. Con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, vamos a buscar el espesor de este muro, que es 0,13, por 1.600 kilogramos por metro cúbico, que es el peso específico del muro de ladrillo cerámico macizo, y eso nos da 208 kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, necesitamos la frecuencia por masa superficial, y entonces vamos a multiplicar nuevamente por la misma frecuencia de referencia que teníamos, que era 500 Hz por 208 kilogramos por metro cuadrado. Esto nos da 104.000 Hz kilogramos metro cuadrado. Y entonces vamos a 104.000 acá en el eje de las X, ¿sí? Recuerden que este eje, como tiene relaciones logarítmicas, hay que ser muy cuidadoso a la hora de buscar el valor con el que estamos tratando de determinar la reducción en decibeles. Subo con ese valor hasta la línea graficada, ahí corto y como ven, acá me da 42 decibeles la reducción de un muro macizo de ladrillo cerámico. Bien, entonces, ahora vamos a analizar, como dijimos que es un muro compuesto, vamos a analizar la aislación que nos puede brindar la puerta, que es un material totalmente diferente al del muro macizo. Entonces, nuevamente, decidimos que esa madera es pino Elioti, buscamos el valor, bueno, el espesor serán 4 centímetros, y el peso específico es 600 kilogramos por metro cúbico. Hacemos la operación y nos da que la masa superficial de la madera va a ser 24 kilogramos por metro cuadrado, y a la determinación de la frecuencia por masa superficial la estamos multiplicando a esa masa por los 500 Hz. Acá nos da 12.000. Por lo tanto, cuando vayamos al gráfico vamos a entrar con 12.000, vamos a ir hasta la línea, vamos a doblar y nos va a dar nuevamente 24 decibeles. Entonces, ahora lo que tendría que hacer es buscar, porque
si tengo un valor de 24 decibeles en una parte de la superficie y 42 decibeles en el resto de la superficie, tendré que buscar un valor que me dé el promedio de lo que ese muro compuesto me estaría reduciendo. Para eso, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la ecuación de la reducción, que es 10 logaritmos de 1 sobre tau, ¿sí? Y vamos a tener que buscar cuánto es el tau del muro y el tau de la puerta. Entonces, si yo tengo ya el valor de reducción en cada uno de ellos, puedo tomar tau del muro 1 sobre antilogaritmo de 42, que era lo que había determinado que aislaba, que reducía, perdón, y sobre 10 me da este valor. En el caso de la puerta, reemplazo por 24 decibeles, que es lo que acabamos de determinar acá, y me da este valor. Ahora bien, no puedo hacer un promedio directo entre estos, sino de un promedio un medio ponderado, dado que la superficie de la puerta es mucho menor que la superficie del muro. Entonces, en ese tau promedio voy a poner el tau del muro por la superficie del muro, más el tau del vidrio por la superficie del vidrio, perdón, por la superficie de la madera, hay un error acá en esto, y sobre la superficie total del cerramiento. Entonces, hago esa operación, multiplico por la superficie del muro el valor de tau que había obtenido acá, multiplico por la superficie de la puerta el valor que había obtenido acá del tau de la puerta y divido en la superficie total. Entonces el tau promedio me da 5,922 por 10 a la menos 4. Ahora, yo con ese tau promedio puedo sacar, vuelvo a esta misma ecuación original y lo que hago es calcular la reducción del total. Y entonces digo, bueno, con este tau promedio reemplazo y digo 10 logaritmos de 1 sobre el tau promedio, pongo el valor acá y me da un valor de 32 decibeles de reducción como promedio. Si se observa, el valor de 32 decibeles, que es el promedio, está aproximadamente entre el valor de 24 y el de 42, es decir, es menos que 42 más que 24. Podría hacer, si no necesito de mucha precisión en el cálculo, podría hacer un promedio directo de esos dos valores y me estaría dando, si yo sumase 42 más 24 me daría 66, dividido en 2 me daría 33. O sea que estaría muy cerca del valor calculado con el tau. Entonces, el muro de ladrillo macizo y la puerta de madera en conjunto reducen 32 decibeles. Entonces, el nivel de intensidad acústica que llega al interior del local que estamos calculando, de este muro divisorio, era 70, que era el de las circulaciones, menos 32 me da 38 decibeles. Ahora vamos al muro 3, que es el tabique divisorio entre el aula y la sala de reuniones. En este caso hemos puesto unas placas de yeso, unas placas de Durlock, ¿sí? Tenemos las dimensiones acá y lo que hacemos nuevamente es la determinación de la masa superficial, ¿sí? El espesor, porque acá lo que ponemos es 12,5 milímetros por 2, porque es un muro compuesto por dos placas. Entonces ahí a eso lo multiplicamos por el peso específico. Eso me da 30 kilogramos por metro cuadrado. No hemos considerado en este caso la lana de vidrio de relleno por ser un material liviano, es decir, no lo hemos considerado para la determinación de la masa superficial. Entonces hemos dicho que la masa superficial del yeso es 30 kilogramos por metro cuadrado y el índice de reducción acústica lo vamos a determinar con la frecuencia, que era 500 por 30, me da 15.000. Cuando voy al gráfico, entro con 15.000 hasta la línea de corte y eso me da 25 decibeles. Entonces, el nivel de intensidad acústica que llega al interior del local, desde el tabique, sería el valor del ruido de fondo de la sala de reuniones menos 25 decibeles. Acá me da 45. Entonces, este tabique de yeso analiza no nos brinda la aislación acústica necesaria para la privacidad de la palabra hablada. Además, el nivel de intensidad acústica que pasa al aula es superior al recomendado para la función. Recuerden que habíamos dicho que se ubicaba entre 35 y 40 decibeles. Entonces, hay que proponer otras soluciones para obtener una mayor reducción acústica y cumplir con ese valor mínimo establecido por las normas IRA. Una sugerencia puede ser reemplazar las placas
o bien adicionarle en lugar de lana de vidrio, tal vez una lana mineral que tenga un mayor peso específico y que pueda colaborar, puesto que lo que nos está faltando son 5 o 6 decibeles más de reducción en el sándwich, digamos, de ese tabique que hemos armado. Es decir, hay que estudiarlo al tabique y ver cuál sería la solución que nos deje conformes respecto de su reducción. Ahora bien, tenemos los niveles que pasan desde cada una de las superficies y tenemos que hacer una suma de niveles sonoros. Y en el encuentro anterior vimos esto, que los niveles no se suman en forma aritmética, sino que se suman las intensidades. Entonces, yo puedo tratar de calcular las intensidades, sumar las intensidades y con eso hacer el cálculo de cuánto sería el valor total de la sumatoria de los niveles sonoros que pasan a través de las distintas superficies. Pero también dijimos que lo podemos resolver en forma gráfica. Y vimos esta tabla, ¿sí? Con esta curva, que si nosotros tenemos la diferencia entre los dos sonidos, podemos saber cuánto es el valor que le tenemos que adicionar al de mayor intensidad. Entonces, vamos a utilizar para estos tres valores que ya habíamos determinado, que son los que pasarían desde el exterior hacia el interior por las distintas superficies del aula, y tendríamos el valor total de lo que pasa hacia el interior. Entonces, con este método gráfico decimos, bueno, tomamos este valor de 45 y el de 43,8, tenemos 1,2 decibeles de diferencia, entramos con 1,2, vamos hasta la curva y cuando salimos nos damos con un valor de 2,4. Ese 2,4 tenemos que adicionarlo al de mayor valor. Entonces 45 más 2,4 me da 47,4. Ahora tomo ese 47,4 y lo trabajo junto con el 38 que me quedó libre acá para sumar. Esta es la manera de operar con esos niveles cuando estamos haciendo la parte gráfica. Entonces 47,5 menos 38 me da 9,5. Entonces voy a 9,5, ingreso y me da 0,55. 0,55 que voy a agregar al de mayor valor. Entonces a 47,5 le sumo 0,55, me da 48,05. Bien. Ahora pasemos al interior del local. Ya sé que hacia el interior tengo un valor que es superior al nivel admitido como ruido de fondo para este tipo de funciones. Ahora veré qué puedo hacer en el interior para mejorar, ¿no es cierto? Si la función son dictados de clase, conferencias, charlas, proyecciones, tengo que saber qué capacidad de gente sentada puede haber. En este caso son 90 personas, el aula tiene 100 metros cuadrados, el equipamiento serían sillas de plástico, esto también es importante saberlo para saber qué capacidad de absorción va a tener el mobiliario con el que nosotros estamos trabajando. Y los materiales del envolvente, hormigón a la vista, ladrillo revocado, placa de yeso, vidrio común, piso cerámico. Entonces, también es importante saber qué altura va a tener el aula, que en este caso son 3 metros, y para saber el volumen total, porque cuando hablemos ahora de reverberancia en el interior del local, tendremos que tener en cuenta el tiempo de reverberación normalizado, que llamamos TR60, que para sala de conferencia ocupada varía entre 0,7 y 1 segundo. Bien, ¿cómo se calcula ese tiempo de reverberación 60 normalizado? Es 0,16 por el volumen del local sobre la sumatoria de las superficies por los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales. Entonces, volumen del local, superficies interiores del local en contacto con el sonido, por supuesto, y el coeficiente de absorción de los materiales de la superficie interior, el equipamiento y las personas que se encuentran en el local. Es decir, todos los elementos que pueden llegar a generar absorción del sonido en el interior del local. Bien, para eso vamos a tener que tener en cuenta una tabla de valores de absorción, que este coeficiente alfa de absorción varía, por supuesto, según la frecuencia del sonido que estamos analizando. Entonces tenemos que tomar como criterio, según el tipo de sonido que estamos por analizar, cuál sería la frecuencia representativa para ese sonido. Y acá, esta es una, ustedes pueden conseguir otras, están en los apuntes nuestros, también están en las redes, en internet, ustedes van a encontrar tablas que les provean los coeficientes de absorción alfa a las distintas frecuencias de los materiales que ustedes necesitan.
Ahora bien, volvamos a nuestra aula y analicemos una primera instancia a ver qué pasa con ese tiempo de reverberación normalizado. Vamos a contar para ello asientos vacíos que van a implicar una determinada superficie y un determinado coeficiente de absorción. En este caso vamos a tomar como la mitad. Si teníamos para 90 personas, vamos a tomar 45 y vamos a tener entonces con esa superficie, la superficie por el coeficiente de absorción nos va a dar este valor que tenemos acá. En el caso de las personas sentadas, también tenemos la misma superficie con otro valor de absorción un poco mayor y nos da otro valor de superficie por coeficiente. Luego el muro de ladrillo, que vemos que tiene un valor muy bajo, por supuesto que siempre va a depender de la terminación que nosotros le demos y para eso tenemos que consultar la tabla de los coeficientes. Y acá nos dice que en las observaciones que hemos tomado un revoque a la cal y columna de hormigón similar. Entonces, tabique de placa de yeso, ¿sí? La superficie involucrada y el coeficiente de absorción. El piso, ¿sí? Que está el total del piso, vemos que son materiales duros, el cielo raso también, ¿sí? Y los vidrios son todos materiales duros que provocan casi nula absorción. Con eso tenemos un total de superficie por valor de coeficiente de absorción de 30,93. Si se recuerdan, la ecuación que habíamos propuesto era la sumatoria de las distintas superficies por los coeficientes de absorción en el denominador y en el numerador 0,16 por el volumen que ya sabemos que era 300 metros cúbicos. Por lo tanto, haciendo esta operación nos da que el tiempo de reverberación normalizado es de 1,55 segundos. Con eso estamos excedidos del rango que nos proveen las recomendaciones de norma. Entonces, una propuesta consiste en utilizar un resonador múltiple como parte de la superficie del cielo raso. Entonces, la mitad de la superficie del cielo raso con un panel de yeso cartón de 12,5 milímetros de espesor perforado en un 15%. Sin absorbente poroso, el valor de alfa, es decir, el coeficiente de absorción, es 0,66. Recuerden, los materiales duros que teníamos eran 0,02, entonces no teníamos prácticamente nada y este es un valor alto de absorción. Si retomamos el mismo cálculo que habíamos hecho antes y tomamos una parte del cielo raso, 50 metros cuadrados, los dejamos como estaban y 50 metros cuadrados utilizamos un resonador múltiple, entonces el valor crece significativamente y nos vamos a 62,93 para la multiplicación entre superficie y valor de coeficiente de absorción. Y calculando el tiempo de reverberación normalizado, eso nos daría 0,77 segundos, con lo cual estaríamos dentro del rango recomendado. Sí, lo que hemos hecho en definitiva es incrementar a una de las partes de la superficie su valor de coeficiente de absorción. Ese es el trabajo generalmente más importante que nosotros podemos hacer. Otro trabajo podría ser en algunos casos reducir el volumen también, porque entonces disminuiría el tiempo de reverberación, pero eso tiene que ser posible. No sería en este caso, estamos un poco ajustados con las dimensiones, puesto que se trata de un edificio en altura entre losa y losa. Ahora bien, vamos al tratamiento interno respecto de lo que hablamos en los encuentros anteriores. Sabemos que en el caso de un orador tenemos un campo directo que va depreciándose a medida que nos vamos en distancia y un campo reverberante que puede mantenerse según el tipo de superficie en el que se encuentra. Entonces tenemos una distancia crítica a partir de la cual comienza a disminuir el campo directo. Y entonces nos tenemos que plantear cómo sería la posibilidad entre orador y receptor, ¿no es cierto?, que llegue directo dentro de la distancia crítica y que en el caso de otro receptor que esté más alejado, saber si esa distancia, cómo nos va a resultar. Entonces, lo que podemos hacer, sabemos que es reforzar por reflexión ese campo directo que va depreciándose a medida que nos vamos en distancia respecto del orador. En ese sentido tenemos que tener muy en cuenta las formas que tiene el local y cómo nosotros lo diseñamos. A veces tenemos posibilidad de cambiar las formas desde el comienzo
y generar formas que faciliten, que promuevan esa interreflexiones con las superficies límites del local que generen una reflexión que incremente la distancia a la que llega al receptor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las superficies planas, ¿no es cierto?, tienen un régimen de reflexión y que algunas formas producen concentración de rayos sonoros sobre un punto determinado, generando efectos no deseados. Por ejemplo, estas formas cóncavas, ¿no es cierto?, donde está la fuente, y las sucesivas reflexiones pueden incrementar todas solo sobre un foco. Al revés, en las superficies convexas producen dispersión, es decir, que van hacia distintos puntos a partir de la fuente eh, y ese efecto puede ser deseado según cómo se trate el local que estamos analizando. Lo que tenemos que saber es que ante una superficie plana decimos que físicamente lo que ocurre es que el ángulo de incidencia se reproduce en el ángulo de reflexión a partir de la normal a la superficie. Es decir, que este ángulo de incidencia y este ángulo de reflexión son iguales. Con ese principio físico nosotros podemos ver cómo buscar, analizar qué zonas quisiéramos reforzar en el local mediante campo reverberante, y eso, como les decía, puede influir en la forma que decidamos tener. Entonces, una forma para un local de palabra hablada, una forma trapezoidal, favorecería esas reflexiones para llegar a la zona a reforzar. Entonces, también, por supuesto, no solamente en la forma del local, sino también en el diseño de lo que sucede detrás del orador, podría favorecerse las superficies, es decir, desde el punto de vista geométrico, para que refuercen una determinada zona. Y por supuesto que puedo hacer todo lo que geométricamente esté a mi alcance para que las zonas a reforzar se vean beneficiadas por las reflexiones de la superficie. Acá vemos cómo sería el comportamiento de la superficie de una forma trapezoidal, pero bueno, en el caso que estamos analizando no sería posible para nosotros implementarlo, puesto que estamos un poco constreñidos por las dimensiones y la posición que ocupa esta aula en el edificio que estamos analizando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar esa superficie que nos ayuden a reforzar? Primero, determinar la zona a reforzar. Supongamos la parte posterior del local. Ubicar bien donde está el orador. Luego, en un segundo paso, se ubica el punto donde se ubicará la pantalla, ¿sí?, sobre la línea del cielo raso, es decir, donde vamos a poder intervenir según el diseño que tenga el local en corte. Entonces, determino que este punto va a ser donde se ubica la pantalla que yo voy a poner para tratar de redirigir por campo reverberante el sonido hacia la zona a reforzar. Ahora bien, se une con una línea al orador, ¿sí?, con el punto de ubicación de la pantalla y el centro de la zona a reforzar. Esta representa el camino del rayo que va a reflejar entre el orador y la zona a reforzar. Se traza luego la bisectriz, la cual definirá la normal al plano y vamos a establecer los ángulos de incidencia y de reflexión. Es decir, esta bisectriz tiene que ser la mitad del ángulo compuesto entre la línea de orador con el cielo raso y de cielo raso con la zona a reforzar. Luego trazamos, ¿sí?, la perpendicular a esa bisectriz, que va a ser la inclinación que va a tener la pantalla, ¿sí? Ya sabemos entonces dónde va a estar por dónde va a pasar la pantalla, sabemos qué inclinación tiene que tener esa pantalla para que el camino del rayo reflejado llegue entre el orador y el centro de la zona a reforzar. Y ahora lo que tenemos que tratar de hacer es entre el orador, ¿sí?, en relación al plano de la ubicación de la pantalla, yo voy a trazar una distancia que va a ser igual a la que existe entre el orador y el plano de la pantalla y entre el plano de la pantalla y la imagen. Entonces, la imagen es
la opuesta, digamos así, en el otro sentido, espejado a la posición del orador. Y desde esa imagen yo voy a trazar en el paso siguiente la medida que define el tamaño de la pantalla con la medida de la zona a reforzar. Recuerda que en la primera instancia yo tracé una línea al centro. Ahora lo que estoy haciendo es desde la imagen delimitar la pantalla a la longitud que tiene que tener para que la reflexión del sonido vaya a esta zona a reforzar. Es decir, cada rayo, digamos así, de este sonido va a ir a distintos puntos y con los distintos puntos va a ir abarcando la zona a reforzar. Bien, entonces para otras pantallas procederemos de la misma forma. Podemos ir buscando distintos puntos dentro de la línea del cielo raso e ir buscando cuáles serían las inclinaciones y las dimensiones que tiene que tener para que favorezcan a la zona a reforzar. Entonces, volvemos a nuestra aula para tratar de reforzar el sonido en aquellas zonas donde nos parezca que el campo directo no ha llegado. Entonces, ubicamos, como dijimos, en la línea del cielo raso. Acá tenemos una línea muy estricta del cielo raso, no podemos jugar mucho con la forma, ¿sí? Y decimos, este sería el centro más o menos de la zona a reforzar. Entonces, el trayecto del sonido sería este, y entonces marcamos, como dijimos en el paso 2, la bisectriz de este ángulo. Dividimos en partes iguales este gran ángulo entre la dirección del orador a la pantalla y de la pantalla al centro de la zona a reforzar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a buscar cuál es la inclinación de la pantalla, es decir, la perpendicular a la bisectriz que nosotros hemos trazado. Esa es la dirección, es decir, la inclinación que va a tener la pantalla. Nos faltaría luego determinar la dimensión de la pantalla. Entonces, vamos y buscamos lo que dijimos, la imagen del sonido desde donde está el orador, que en este caso tendría que ser aproximadamente desde acá. Buscamos la dirección y con eso trazamos las dos líneas hasta la zona a reforzar y con eso determinamos el tamaño de esta pantalla. En este gráfico estamos recordando que nosotros hemos puesto pantallas acá y que en la otra mitad de la sala habíamos puesto resonador múltiple para favorecer la absorción. También decidimos poner cortinas hacia el final para que no se produzcan reflexiones en la parte de atrás del local y que vuelvan y que podrían interferirse con las reflexiones que estamos tratando de hacer llegar a la zona reforzada. Entonces, una vez que nosotros tenemos determinado cómo va a ser la forma, dónde se van a ubicar las pantallas y las dimensiones que van a tener, obviamente tenemos que comenzar a estudiar los detalles constructivos que son muy importantes que nosotros tengamos claro. Es decir, acá estamos poniendo paneles de yeso, de tipo cartón yeso, que son como los de Durlock, ¿no es cierto? Que son lisos, es decir, cerrados, duros, para provocar la reflexión. Y luego, en el 50% del cielo raso, habíamos dicho, cuando tratamos el tema de la absorción, para evitar incrementar el tiempo de reverberación normalizado, la placa acústica microperforada con material de absorción detrás de ella. Entonces, en acústica es muy importante tener en cuenta la definición de las superficies desde el punto de vista geométrico, pero también desde el punto de vista de la composición del elemento constructivo, en este caso cielo raso, que puede ir variando según sea que lo esté utilizando como elemento de reflexión del sonido o como elemento de absorción del sonido. Y por supuesto lo que ya habíamos tratado antes, digamos la aislación respecto de los ruidos exteriores. Acá les muestro algunos ejemplos de cómo queda. Si se fijan, acá va cambiando el ángulo, igual que lo estábamos haciendo nosotros, un ángulo más leve, un ángulo más pronunciado y un ángulo mucho más pronunciado, tratando de llegar a la parte que se va a reforzar. Este es otro caso, este es el auditorio del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, donde vemos, están claramente puestas, sueltas en este caso, las pantallas que redireccionan el sonido, porque esta es una sala sinfónica además, que tiene otras exigencias aún mayores respecto del tema de la música, y se ven claramente las pantallas acá.
Entonces, todas las resoluciones acústicas implican una atención detallada de los distintos pasos por los que vamos analizando el sonido desde el exterior hacia el interior, y una vez que estamos en el interior, cómo se lo trata interiormente, sea para absorción o para reflexión. Con esto que decimos, nos despedimos de ustedes y damos muchas gracias.